Estamos en esta semana séptima del tiempo ordinario que vamos a terminar mañana. Esta es una semana cortica, es una semana con un puente largo, ¿no? Decimos en Colombia. Terminamos mañana porque el miércoles sabemos que empieza la cuaresma. Entonces esta semana se nos hace corta. Hemos venido leyendo en la primera lectura el escrito de Santiago, ¿no? Y el Evangelio de Marcos. Como pronto anoche me escuchaba, ¿no? El Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito de los cuatro. Es el más cortico. Tiene 16 capítulos. Aunque en la Biblia aparece de segundo, ¿no? Pero es el primer escrito, no Mateo. Y Marcos es un texto muy bello porque va poco a poco presentando las características del discípulo. Primero porque Marcos, además, es un escrito que se escribió para los paganos que se hacían cristianos. ¿Recuerdan los que vinieron anoche? Marcos, ¿para quién fue escrito? Perdón, Mateo, para judíos convertidos, lo que se llaman judeocristianos. Por eso aparece muchas veces en Mateo la palabra o la frase, esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. En Marcos ustedes nunca van a encontrar eso. ¿Por qué? Porque los que llegaban a ese evangelio de Marcos, escribe el evangelio para paganos que venían. Por eso no se habla de Satanás, sino del demonio. Es un término más griego, más del mundo pagano. El demonio es el que divide, el daimonin, ¿no? El que divide. Y decía entonces Santiago y Marcos. Santiago el discípulo se cree muy seguramente que es el mismo Santiago, el discípulo, el primo del Señor. Y aquí hace una afirmación muy bella Santiago, frente a la sabiduría. Ser sabios. ¿Qué es ser sabio? ¿No? Hoy, pues, si es saber mucho, pues entonces sabio es Google, ¿no? Ser sabio, entendíamos que era el que sabe muchas cosas, ¿no? Entonces así, en Colombia, los que somos de Colombia recordamos a un famoso profesor, el profesor Bustillo, ¿no? Un hombre por ahí, creo que de la costa, y sabía mucho, y uno decía, ese lo nombraban en la radio, un hombre sabio, muy inteligente, pero hoy no, usted busca y si no sabe algo, pregúntale a Google, entonces Google es sabio. No, no es esa sabiduría la que está hablando Santiago, ¿no? Es la sabiduría que viene de Dios y da unas características. Volvamos a la imagen de Marcos que le decía del discípulo, ¿no? El discípulo. Y da unas características. La sabiduría viene de lo alto. Esa, esa no es terrenal, dicen. La sabiduría terrenal es irracional, diabólica, ¿no? En cambio, la otra sabiduría viene de Dios, viene del corazón, se opone a las rivalidades, no se deja engañar, no se presume, busca la verdad, esa sabiduría del discípulo que va buscando al Señor. Y hay una imagen muy bonita en el Evangelio de hoy. Este Evangelio está, como les decía, es un evangelio donde va dando las características de los discípulos. Siempre que ustedes lean Marcos, pregunten, háganle esta pregunta por favor al evangelio. ¿Qué le pides al discípulo? Y siempre va a haber una respuesta, porque todo el evangelio es Jesús hablándole a los discípulos. ¿Cómo deben ser? De hecho, Marcos es lo que le llaman los escrituristas el secreto mesiánico. Solo hasta el final, Marcos empieza en 1.35, 1.34, empieza diciendo, y ese es Jesús el Hijo de Dios.
Pero es por allá al final, el capítulo 14, donde descubren a Jesús. ¿Quién descubre a Jesús? No, no es Pedro. Juan Bautista, tampoco. ¿Se acuerdan ustedes de aquel soldado romano? ¿Se acuerdan del centurión? ¿Dónde ve a Jesús? En la cruz. Y dice, de verdad, este es el Hijo de Dios. Lo que había dicho Marcos en el capítulo 1, lo revela un soldado pagano. Por eso insisten mucho el Evangelio de Marcos en los paganos, en la fe de los paganos. Se cree que seguramente este hombre podía ser un pagano porque Jesús estaba por allá bajando de Cesarea de Filipo y eso es por allá cerquita del límite fronterizo. Y entonces este señor dice, ¿cómo es la confesión? El de aquí, el señor que le dice, oiga, ¿cómo así que si puedo? Y entonces le responde el señor, ¿qué es? No. Creo, Señor, pero qué confesión tan bonita, qué confesión tan humilde. Algunos de nosotros dicen, no, pero yo creo, claro, si fui allá a escuchar al obispo, ahora, no, eso no. Todos los días nos toca pedirle al Señor que creemos, pero que aumente nuestra fe. Esa es la humildad del discípulo que está en camino, que está en peregrinación. Nosotros en ocasiones caemos en esas, le digo yo, soberbias espirituales, ¿no? Porque ya hice un caminito, ya miro para atrás, ¿no? Entonces le digo, así como mira para atrás, mire a los santos a ver con cuánto camino le falta, mijo. Sí, porque si uno mira para atrás, pues uno se enorgullece. Ahora mire para adelante a ver, ¿no? Entonces mire a Santa Teresa y mire a los santos, a ver cómo se siente, ¿no? Entonces el Señor dice, ese hombre dice, creo, Señor, aumenta mi fe. Es la humildad del discípulo. Es la humildad del discípulo que sabe creer. Que, como dice aquel inicio del catecismo de la Iglesia Católica, que entiende, dice el catecismo, el hombre es capaz de Dios. Así empieza el catecismo, ¿no? Muy bello. El hombre es capaz de Dios. Homini capaz Dei. El hombre es capaz de Dios. Pero que seamos capaces no significa que lo tenemos retenido, que es nuestro, no. Es un Dios que yo voy encontrando todos los días. Es una fe en la que yo voy madurando todos los días. Es una fe en la que yo voy creciendo todos los días. Voy creciendo en esa sabiduría. Entonces seremos discípulos sabios. Porque entenderemos que la fuerza no es nuestra. Vamos a profundizar eso un poco después. La fuerza viene de Dios. Y seguramente este evangelio, cuando lo escribe Marcos, lo escribe pensando ya en algunos de la comunidad que se creían, ¿no? Señorones, dice mi papá, ¿no? Se creen ahí todopoderosos, ¿no? Estos días, leyendo el documento posinodal del Santo Padre, dice cuando, como en el número 80 y algo por allá, frente al tema de la ordenación de los viri probati que habían propuesto en el sínodo, ¿no? Los padres sinodales le dijeron, Santo Padre, revise esto, revise este tema, porque creemos que necesitamos sacerdotes y hay unas personas. Los viri probati son hombres, la mayoría diáconos permanentes o catequistas, que siendo casados viven en esas zonas muy apartadas y entonces son hombres probados en la fe. Entonces decía, ¿por qué no se les permite a ellos celebrar la Eucaristía? Esa era la gran propuesta del sínodo. No era en ningún momento que
aboliera el celibato, cosas por el estilo. Los medios de comunicación en ocasiones enredan algunas cosas, ¿no? Y entonces el Papa dice, no, dice, el sacerdote es el único que puede decir, esto es mi cuerpo. El sacerdote es el único que puede decir, esta es mi sangre. El sacerdote es el único que puede decir, como está ahora el padre Fernando, diciendo, yo te absuelvo. Porque el sacerdote es como Cristo, cabeza de la iglesia. Pero ¿cuál cabeza? No, no es la cabeza para que nos sintamos. Es uno de los temas que más duro nos da el Papa a los consagrados sacerdotes. Nuestro clericalismo. Y dice, no, ustedes no son la cabeza porque sean los más importantes. Porque la importancia a nosotros nos la da el bautismo. Ya somos hijos de Dios en el bautismo. ¿Qué más importancia podríamos tener? Dice por ahí alguna de esas cositas que mandan por internet, alguna vez lo dice. No soy el dueño del mundo, pero sí soy el hijo del dueño. ¿No? Somos hijos de Dios. Ya eso nos da a nosotros la importancia. Lo que pasa es que el sacerdote como Cristo asumió esa condición de cabeza de la iglesia, por la cual emana la gracia del Señor. Esa es nuestra naturaleza. Así como, vamos a intentar reflexionar en estos días, así como la gracia de la familia la construyen ustedes, la gracia del matrimonio, la gracia de la iglesia, la salvación, llega a través de la Eucaristía y de los sacramentos, para los cuales nosotros como presbíteros hemos asumido esa misión que el Señor nos ha regalado. Entonces no es para que nosotros nos creamos ya terminados, no, es un camino y qué bonito que este tiempo de Cuaresma lo veamos así. ¿Cuáles son esas características del discípulo? Léanse el Evangelio de Marcos en esa clave. Y siempre que lean, digan, aquí qué está pidiéndole al discípulo. Y no para el vecino, no para mi mamá, no para mi esposo, no para mi esposa, no para mi hermano. Yo, para mí, que soy discípulo, porque todos nosotros somos discípulos. Creo que esa imagen de hoy, de pedirle al Señor que aunque tenemos fe, debemos solicitarle a Él que nos la aumente, es una buena clave para este tiempo de Cuaresma. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Amén.